Muy bien, el día martes está convocada la Cámara de Diputados de la Nación para aceptar la renuncia de Sergio Massa, que hoy aclaró que no solo va a renunciar como presidente de la Cámara, sino también va a renunciar como diputado. ¿Sí? Es decir, que probablemente en esa misma sesión o tal vez en la próxima jure su reemplazo. Pero el objetivo, además de la aceptación de la renuncia, va a ser el de designar un nuevo presidente para la Cámara de ascendidos últimamente, que ya hay nombre puesto para la presidencia de la Cámara de Diputados. Estamos en contacto con el diputado del PRO, diputado nacional por la provincia de Mendoza, Omar de Marchi. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un gusto tenerlo aquí. A ver, Igualmente, muchas gracias. ¿qué va a pasar el martes? ¿Va a haber sorpresas o está cerrado de que Moró va a ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados? Bueno, no hay una propuesta formal aún. Hay comentarios, hay versiones. Sí es real que es el oficialismo quien debe proponer un reemplazante de Sergio Massa. Si bien esto no es reglamento, no está, digamos, estipulado en un reglamento, hay una costumbre parlamentaria que indica que el presidente de la Cámara de Diputados oficializa una propuesta concreta. Nosotros vamos a tener reunión dentro de nuestro bloque y luego en el interbloque de Juntos por el Cambio. Y bueno, seguramente tomaremos una decisión en el momento en que tengamos oficializado el nombre que ellos propongan. Ahora- Sí, adelante. no, ahora el clima, ¿cómo le va, diputado? Buenas noches. El clima Tal como le va. en la Cámara, en el último tiempo, en la Cámara de Diputados de la Nación, no fue el de respetar todo lo que en general es práctica parlamentaria común. Incluso la oposición generó algunas mayorías que le significaron sacar leyes que el oficialismo, a pesar de tener la presidencia, no querían y que hoy duermen el sueño de los justos en el Senado, pero que fueron una realidad. ¿Cuál es el clima actualmente? ¿La de garantizar que Massa ponga un sucesor en la presidencia? ¿La de construir mayorías? Bueno, uno de los ejemplos más recientes fue la votación de boleta única, por ejemplo, Ujú, ¿no? Que claramente. forzamos ese tratamiento y logramos construir una mayoría que nos permitió tener esa media sanción y como también vos lo indicabas, hoy está en el Senado esperando que el Senado lo trate. Pero ese es otro aspecto que tiene que ver con la construcción de mayorías y minorías en la votación de cada uno de los temas. Pero la conducción de la Cámara, en realidad en ningún lado dice, obviamente, de que tiene que ser alguien del oficialismo. Ujú. Pero insisto en que tiene que ver con esta costumbre parlamentaria, porque a su vez también está en línea sucesoria, ¿no? Ustedes saben que frente a una eventual renuncia del presidente y de la vicepresidente, quienes continúan en el cargo es la presidenta provisional del Senado y luego el presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, bueno, seguramente respetemos esa costumbre, pero insisto en lo que dije al comienzo, no hay un nombre propuesto formal, Ujú. oficialmente, seguramente esto suceda entre mañana, bueno, y un rato antes del martes que empieza la sesión. Ujú. Ah, Sí. perdón, ahora para que entienda también un poquito la gente que está del otro lado, ¿cómo se hace la elección? ¿Tiene que haber sí o sí una propuesta de uno, dos, tres nombres y se hace por mayoría? ¿Cómo eligen a quien preside la Cámara? Sí, claro, esto se transforma en una propuesta de algún diputado, cualquiera sea, en este caso del oficialismo, en donde sugiere que para el reemplazo del cargo vacante que queda en la presidencia, producto de la renuncia del diputado Sergio Massa, proponen para ocupar esa posición a tal diputado o diputada. Eso se somete a consideración y, bueno, se vota a favor, se vota en contra. Ujú. ¿Cuál es la lectura o el análisis que hace de estos cambios de gabinete que tuvimos en la última semana y de cómo se fue dando? Hay un dato que es evidente. El mandato de un presidente dura 48 meses, 4 Sí, años. sí. Han consumido hasta el día de hoy 32 meses. El 10 de agosto próximo se van a cumplir 32 meses. Les queda 16. Esto es, se han consumido las 2/3 partes de un mandato y no hemos conseguido hasta el día de hoy tener un plan, ya no digo de gobierno integral, sino al menos un programa económico
que indique hacia dónde quieren conducir el país. Por eso yo le bajo un poco el precio a toda esta expectativa que se ha generado en torno a esta asunción de Sergio Massa, porque en realidad una golondrina no hace verano. Aquí lo que hace falta es que pongan definitivamente una hoja de ruta, un rumbo genérico, aunque más no sea, y a partir de allí intentar reconducir la Argentina. Pero se han consumido, como dije recién, las 2/3 partes del tiempo. Es casi una falta de respeto a esta altura, ¿no? Ahora, da la sensación de que, las políticas que intentaba aplicar Martín Guzmán no estaban por ahí muy en línea con las del discurso de la vicepresidenta o hasta a veces del presidente. Batakis también creo que siguió la misma línea. Ahora, es poco probable pensar de que Sergio Massa pueda llegar a llevar la política económica hacia lo que la vicepresidente o el presidente Alberto Fernández quieren, o por lo menos lo declaman en sus discursos. Todo hace indicar de que inclusive va a haber hasta, podríamos decir, todo lo contrario, ¿no? Más hacia el capitalismo. En realidad yo creo que lo que hay que hacer en la Argentina no tiene que ver con cuestiones ideológicas, tiene que ver con cuestiones prácticas y sencillas. Vos no podés gastar en tu casa, y cualquiera que nos está viendo o escuchando, no va a gastar en su casa más de lo que gana. ¿Por qué creen que el gobierno, los estados pueden hacer eso? Este es el primer punto. Llamale ajuste, llamale orden económico, fiscal, llamale como quieras, pero en la medida en que no se intente ordenar esto, no hay ninguna chance, porque siempre te va a faltar plata. Y cuando te falta plata, o la tenés que pedir, o la tenés que transformar en más impuestos, o tenés que emitir sin respaldo. Más impuestos es casi imposible, aunque siempre se les ocurre, son creativos para eso, crédito internacional no tienen, no les queda otra que darle vuelta a la maquinita, pintar el papel y tirarlo a la calle. Entonces, bueno, esto a la vuelta de la esquina viene más inflación. Esto no tiene que ver con ideologías complejas. Lo que sucede es que nunca hubo un plan. Batakis, bueno, obviamente, digamos, no aplica ni siquiera para considerar los días que estuvo. Claro. Pero el caso de Guzmán fue un tipo que se dedicó vino como que a negociar la deuda y punto, y para colmo lo hizo mal, porque terminó haciéndolo mal, tarde, con las mismas condiciones que le habían impuesto desde el primer día. Y mientras tanto no hubo, mirá, hay un dato que es central. Diciembre del 19 asume este gobierno y nosotros lo mínimo que imaginábamos, que esperábamos, era que pusieran un proyecto de presupuesto 2020 arriba de la mesa, que es el que más o menos te dice, mira, vamos a gastar acá, vamos a ahorrar acá, más o menos la carga impositiva es esta. No, lo que hicieron fueron meter un paquete de 9 leyes de emergencia que las habían redactado la noche anterior, porque Guzmán hasta hacía una semana había dormido en Nueva York, no había dormido en La Habana ni en Caracas. Entonces, bueno, desde allí hasta el día de hoy, 32 meses, no han podido poner una hoja de ruta genérica, aunque más no sea, gruesas, trazos gruesos, de qué quieren hacer con el país y obviamente con la economía. Claro, son decisiones de paracaidistas, digamos, también, y es hora de encontrar un rumbo ya también en marcha lo que va a ser las elecciones del 2023. Y todavía no encuentran ese rumbo a seguir. Claro, pero imagínate vos un ejemplo, ¿no? Que todos lo conocemos, pero lo recuerdo. El mismo día que Alberto Fernández en Rusia le prometía a Putin ser la puerta de ingreso a América Latina de Rusia por Argentina, ese mismo día, en la tarde, el jefe de gabinete aquí en Buenos Aires le decía al embajador de Estados Unidos en Argentina que había que reforzar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Digo, este es el papelón que hacemos de contradicciones como país. Bueno, lo último fue la semana pasada. Mientras Batakis estaba en Estados Unidos, se enteraba de que iba a ser removida. El director o el presidente del Banco Central estaba entregando no sé qué cosa en La Rioja y se enteraba que lo estaban reemplazando. Bueno, nada puede salir bien de esto. Por eso, mensaje optimista. Ojalá, aunque les queda un poquito de mandato nada más, ojalá empiecen a hacer lo que tienen que hacer, que es darle certidumbre, poner la verdad arriba de la mesa, porque todo esto se traduce en más problemas para la gente que tiene problemas. La inflación le pega con mucha más fuerza y crudeza a un jubilado, a una persona que con su sueldo aún no llega a fin de mes. O sea, es grave, no es decir, che, mira, esto es una cuestión de estadísticas nada más. Claro. No, lo que pasa es muy serio y ojalá
aunque sea en el último tramo, como decíamos recién, pongan un poco de verdad y de seriedad arriba de la mesa. Más allá de la impronta ideológica que le pueda poner Sergio Massa, por el conocimiento que usted tiene, siendo él presidente de la Cámara de Diputados y usted integrante de uno de los bloques, ¿cree que puede cambiar esa forma que tiene actualmente el gobierno de no marcar la iniciativa política, de esconderse? De hecho, Alberto Fernández todavía no salió a hacer un planteo de cuál es su nuevo gabinete y marcar un rumbo hacia dónde vamos. No hubo una conferencia, todos fueron trascendidos que se dieron por parte de cómo se iban dando los hechos. ¿Cree que puede haber un cambio en la impronta a la hora de ejercer la figura institucional del Ejecutivo? Bueno, lo primero remarcar, y esto no lo digo en tono sarcástico, sino con dolor, te diría, la sensación que hemos tenido estos días es que el presidente era Sergio Massa, ¿no? De acefalía total, sin duda. El presidente medio como que acataba un poco lo que iba sucediendo en estas horas. Yo creo que nada de eso, a ver, me parece que nada de esto puede salir bien, porque aparte hay mucho conflicto puertas adentro del gobierno. Lo teníamos a Grabois la semana pasada amenazando, hablando de sangre en un acto público y diciendo que había que aplicar el salario básico universal. No hay plata. Esta gente no entiende de que no hay plata, de que lo que hace falta es ser serios, empezar a generar condiciones en la Argentina para que haya inversión real, para que esa inversión genere empleo, genere desarrollo. No lo entienden. Entonces, bueno, no sé, con anuncios, con violencia, con esta fuertísima pelea puertas adentro que tienen entre esta ala ideológica estupidizante, casi adolescente, guevarista, no sé cómo la quieran llamar, clara, digamos, de una ideología que choca con la realidad del día a día, frente a algún esquema que puede quizás parecer más sensato. Bueno, si no resuelven ellos puertas adentro lo que quieren hacer, es muy poco lo que uno puede imaginar que esto pueda tener resultados o éxito, ¿no? Diputado de Marchi, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, a ustedes, buenas noches. Un gusto, Buenas noches. el diputado del PRO por la provincia de Mendoza, Omar de Marchi, aquí hablando en Estudio 360.